Saludos y bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito, Hablando lo Público. Recuerden que este es el único podcast producido y dirigido por estudiantes de administración pública. Así que vamos a estar discutiendo los detalles y propuestas del precinto 5. Tenemos en esta ocasión con nosotros a el candidato a representante por el precinto 5 de San Juan, Gabriel Casal Nazario, y nos acompaña, por supuesto, Víctor Colón. Vamos a hablar, vamos a tener todas las conversaciones. Recuerden que pueden buscarnos en las plataformas en Hablando lo Público, en aegap.upr en Instagram, y agradecemos, por supuesto, a Della Elevators por proveernos el espacio. Gabriel Casal, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento, muy alegre de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, estudiantes también de la Universidad de Puerto Rico, como lo soy yo. Destaco que estamos grabando domingo a 10 días de las elecciones y que ayer hubo una caravana de la Alianza que llegó hasta San Juan, que vino de distintas partes de la isla, así que, y lo resalto porque supongo que el día pudo haber sido muy cansón y como quiera estás aquí con nosotros, así que te lo agradecemos. Gabriel, el precinto 5 no es el comienzo. Hubo una historia antes. Estudiaste ciencia política en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eres de Cupey. ¿Cómo llegas? ¿Cómo esas luchas estudiantiles han influenciado el proceso político más allá del partido que te lleva hoy a aspirar a una candidatura bajo una insignia en una alianza con el movimiento Victoria Ciudadana? Bueno, yo desde una muy temprana edad estaba muy interesado en la política. Yo desde que tengo uso de razón fui independentista. Y cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico en enero del 2015, pues la universidad ya estaba enfrentando una serie de retos fiscales en aquel entonces en contra del gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, en que la administración del PPD le había dejado de enviar las remesas que se les debían a la Universidad de Puerto Rico. El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se le paga a la UPR a través de unas remesas mensuales. Y por la crisis fiscal del país habían dejado de enviarle esas remesas, y el movimiento estudiantil en aquel entonces, cuando llegué, ya se estaba organizando en contra de ese tipo de recorte. Y me acuerdo protestar en contra del actual secretario, el entonces secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y ahí fue que yo me integré al movimiento estudiantil. Y desde que me uní al movimiento estudiantil, eso fue casi mi prioridad en mi estancia en la universidad. Le dediqué cuerpo y alma. A medida que llegó el año de elecciones en 2016, entró la administración de Ricky Rosselló y se nombró la Junta de Control Fiscal, pues la lucha se trasladó a los nuevos recortes que le imponía la Junta de Control Fiscal al sistema UPR, que bien sabemos el resultado, cómo más de triplicó el costo del crédito, cómo decimó la población estudiantil y cómo ahora mismo tenemos la universidad que tenemos. Pero ese proceso fue muy fundamental para mí, porque aprendí y supe de primera mano la importancia que es la educación pública accesible y de calidad. El proyecto de la Universidad de Puerto Rico es esencial y es uno de los proyectos más importantes en el desarrollo político de nuestro país. La masificación de la Universidad de Puerto Rico fue esencial para que Puerto Rico hoy sea uno de los países en América Latina con las tasas más altas de educación universitaria. Fue esencial para que Puerto Rico pueda tener el desarrollo económico que pudo tener, que tengamos tanta gente tan capacitada para que puedan tener trabajos de tan alta calidad, podamos atraer tantas industrias tan importantes para Puerto Rico. Y yo entiendo que eso es lo que necesita el país, una universidad pública robusta, importante, que ayude a que el país crezca. Y todo ese proceso del movimiento estudiantil fue muy importante para mí. Pero yo creo que de lo más importante que aprendí, más allá de lo macro, de la importancia del país, fue cómo se hace política. La política en aquel entonces uno la hace hablando, persona a persona. Nosotros éramos distintas organizaciones políticas, pero cuando queríamos movilizar para una asamblea, para un pleno, para una manifestación, para un paro, para una huelga, la única manera de lograrlo era convenciendo a la gente, hablando con estudiantes uno a uno, repartiendo una hoja, sentándote, hablando de las necesidades de la gente.
hablando de qué hace falta en la universidad y cómo esas necesidades están vinculadas a un proyecto político mayor y cuál es la importancia de nosotros dentro de ese proceso. Y en este proceso de la campaña eh, pude aplicar muy bien esas enseñanzas de la universidad porque al final del día la política es local. Y lo que hace que la gente se vincule a la política es precisamente cómo la política me afecta a mí en mi día a día. El hecho de que yo no tenga iluminación en el parque, el hecho de que se me vaya la luz todos los días, el hecho de que no tenga agua cuando no tenga luz, el hecho de que mis carreteras estén dañadas, pues todo eso vuelve a lo político. Y eso me ha ayudado mucho en este proceso político electoral. Y mucha gente quizás no lo tiene claro, pero la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, en esa historia extraordinaria que nos planteas, no solamente ha sido asediada con la llegada de la Junta. La Ley 7 de Fortuño también afectó a la Universidad de Puerto Rico. La Ley 66 del 2014, bajo Alejandro García Padilla, afectó a la Universidad de Puerto Rico. Esa época de incertidumbre fiscal, ese mismo cuatrenio con lo de las remesas que planteas, y entonces, obviamente, la llegada de la Junta viene a ser un remate a todas esas situaciones que ya estaba enfrentando la universidad. Y la universidad está compuesta en su mayoría por estudiantes de 18 a 25 años. Sí, yo creo que tu candidatura como que resalta específicamente porque yo creo que estos son espacios que no nos han enseñado desde pequeños o nunca quizás en nuestra vida, que la política es para todos. O sea, si tú sientes que tienes algo que contribuir y te sientes preparado y si te sientes capaz para hacerlo, yo creo que son espacios para todos y todas. Y no necesariamente se nos han enseñado eso en nuestra juventud. Y pues por esa misma línea, ¿qué propuestas tú traerías o qué necesidades tú ves dentro de nuestra generación que nos han obligado básicamente a tener que irnos del país por no poder vivir aquí plenamente? Yo pienso que la participación de los jóvenes en la política es importantísima. Yo creo que como sociedad y como país tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a repoblar el país, cómo vamos a, obviamente, detener la emigración masiva, que para las pasadas para pasadas administraciones no parece ser problema alguno. Pero si seriamente queremos que este país salga del roto en el cual está, pues tenemos que hablar de pues cómo los jóvenes se van a volver a insertar a la fuerza laboral, cómo vamos a hacer que los jóvenes vuelvan a vivir en Puerto Rico, pero también, y muy importantemente, cómo vamos a hacer que los jóvenes confíen en que Puerto Rico está dirigido en un buen camino. Porque yo creo que parte de la inmigración, más allá de la situación material, es la desesperanza que sienten tantos jóvenes de que esto nunca va a mejorar, punto. De que Puerto Rico está en este camino y no hay quien lo saque. Yo creo que para poder evitar ese tipo de pensamiento tenemos que darle algún tipo de esperanza a nuestra juventud de que al final del túnel hay una luz y que podemos salir de eso. Pero para eso necesitamos una juventud que confíe que tenemos esa capacidad como sociedad y como gobierno. Y por eso es que los jóvenes tenemos que insertarnos en este proceso político, no tan solo electoralmente, que yo creo que hemos dado una tremenda clase de cómo se hace eso en términos de la inscripción este año, sino también a cargos de política pública y cargos electos. Creo que para que la juventud vea y entienda que Puerto Rico tiene un futuro, en su gobierno tiene que haber gente joven. Y por eso es que a mí me honra poder ser parte de esa papeleta. Entiendo que la juventud tiene mucho que decir sobre los procesos electorales, tanto desde las alcaldías como de lo legislativo y desde lo ejecutivo en distintas agencias. Somos personas que tenemos mucha preparación. En Puerto Rico hay mucho joven con mucha preparación y donde trabaja no necesariamente es donde estudió. Pero respecto a propuestas de la juventud, desde la educación pública. Necesitamos un sistema mucho más robusto, tanto de la universidad, de programas técnicos. Yo estudié ebanistería por un tiempo después de estudiar ciencias políticas y eso me ayudó a trabajar por un tiempo en lo que conseguí el trabajo que tengo ahora. Pero necesitamos ese tipo de incentivos públicos. Necesitamos ayudas para esos empresarios. Yo trabajé como ebanista independiente haciendo cocina y ventana y se me hizo muy difícil. Necesitamos hablar de para qué tenemos los incentivos contributivos que tenemos y verdaderamente a quienes debemos incentivar, y yo creo que la juventud es uno de esos grupos. Y en distintos ámbitos, yo creo que la única manera en la cual nosotros podemos hacer que la política pública que generemos desde nuestra agencia y desde la legislatura sea precisamente insertando y metiendo a jóvenes en esos espacios de poder. Y ciertamente en el precinto 5 hay jóvenes,
hay adultos mayores, hay toda una población que tiene necesidades que algunas son las que compartimos como pueblo. Tenemos un sistema eléctrico deficiente. Nosotros hemos dedicado podcasts enteros, yo creo que más de 5 podcasts se los hemos dedicado a Luma y la ineficiencia y el problema que representa el contrato de Luma Energy en términos de medición, en términos de cumplimiento, en términos de las necesidades de nuestro país. Pero hay unos problemas particulares del precinto 5. ¿Cuáles han sido esos 2 problemas particulares que has identificado que no se están atendiendo? ¿Y cuáles son tus propuestas para eso? Bueno, el Distrito 5 incluye el precinto 5 de San Juan, el precinto 6 de Guaynabo y el municipio de Aguas Buenas. Así que es un distrito totalmente rural. Tanto todos los campos o la mayoría de los campos de San Juan, los campos de Guaynabo, donde estamos, de hecho, y todo el municipio de Aguas De hecho, Buenas. es casualidad que estamos en el precinto 5, pero... Sí, Distrito 5, pero... me siento honrado en tenerle en mi bello distrito. Pero al ser rural tiene unas particularidades muy distintas al resto de los precintos de San Juan, por ejemplo. El tema de cuando nosotros hablamos casa por casa, nuestra campaña se ha dedicado primordialmente a hablar casa por casa, subiendo cuesta y bajando cuesta, a dedicarle tiempo a todas las personas que salen, y lo primero que preguntamos, además de cómo están y cuál es su nombre, es cuáles son las necesidades, cómo está la cosa en la comunidad, cuánto tiempo llevan viviendo allí, y hay varias cosas que se repiten. Primero, el tema que yo creo que ha sido el tema más importante de esta campaña, o uno de los temas más importantes de la campaña, el tema eléctrico. Nos dicen, mira, aquí se va la luz varias veces a la semana, hay unos espacios donde se va más que otros, pero precisamente porque Luma ha sido tan deficiente manejando el tema de la vegetación y la poda, no tan solo la prevención, sino el mantenimiento. Ellos pueden ser que dijeron, sí, hicimos la poda hace un año, pero en un año crecen muchas matas. Pues eso es un problema eléctrico enorme. Alguna gente, quien puede y quien tiene el dinero, obtiene placas solares, pero la gran mayoría del distrito, un distrito donde hay mucha necesidad económica, pues no tiene esa necesidad. Con eso viene el problema del agua. Cuando en la subestación de bombeo no hay agua, no hay luz eléctrica, pues tampoco hay agua. Ellos y han prometido los distintos municipios, tanto Guaynabo, San Juan como Aguas Buenas, que tienen unas grandes generadoras, que cuando se va la luz no se va a ir el agua, pero reiteradamente en cada apagón la gente se le va el agua. O no tiene suficiente presión para poder utilizar el agua. Así que son 2 problemas que vienen unidos. El otro problema es el problema de los caminos. Hay un montón de comunidades que tienen largos caminos para poder llegar a un pequeño camino, hay 3 o 4 o 5 casas. Y esos caminos muchas veces por las lluvias, muchas veces por deslizamiento, las carreteras están en muy pobres condiciones, muy pobres condiciones. Y hay incluso algunas comunidades que puede ser que hayan tenido 2 o 3 accesos por distintas áreas, pero por derrumbe y ese tipo de cosas, pues no tienen accesos. Hay una comunidad puntualmente en Aguas Buenas, dicho eso de paso, con el tema del agua, en Pajitas Falcón, en Bayamoncito, que llevó más de 30 años sin agua. Wow. Más de 30 años sin agua. Venía el municipio cada par de semanas, todas las semanas, a rellenar las distintas cisternas de la comunidad, pero esa gente vivía sin presión, básicamente, y sin agua. Hace poco se inauguró un acueducto que a los pocos días se dañó, que ahora está teniendo unos problemas, pero las comunidades del Distrito 5 enfrentan muchas necesidades que son necesidades básicas y que actualmente llevamos 20 años con un mismo gobierno o con un mismo representante que no necesariamente se dedica a atender esas necesidades básicas, y la única manera de trabajarla es con seriedad, es con coordinación con distintas agencias, es con un plan a largo plazo, porque no podemos decir que llegó ayer porque lleva 20 años. Así que son problemas que se llevan conociendo y son temas que requieren seriedad y trabajo, y que tristemente no tenemos ahora. Y se vive un problema que se vive en gran parte del país, que realmente son representantes que llevan años, décadas en este caso, y que realmente quizás el primer cuatrenio sirvieron a alguien para poder tener la reputación que tienen hoy día. Yo no sé si en este caso es tan buena esa, pero a lo que quiero llegar es cómo es que una persona lleva 20 años en esto, se olvida de la comunidad prácticamente, y sigue siendo electa, en tu opinión.
Yo creo que uno de los males más grandes que hemos visto en Puerto Rico es cómo una gran parte de nuestra clase política ve los recursos que tienen a su disposición como una manera en la cual eh, ellos pueden usar, o un medio que ellos pueden usar para asegurar la reelección. Eso es, por ejemplo, y no sé si lo han hablado en el podcast, el tema del barrilito de la Autoridad de Tierra. Claro. Unos representantes que tienen acceso a $30,000 al mes para utilizar como ellos quieran, en año electoral o fuera de año electoral. Obviamente esos $30,000, su cálculo principal es cómo yo le puedo sacar la mayor cantidad de votos a estos $30,000 al mes. Y esa no puede ser el objetivo de nuestra política pública. La gestión pública no se puede reducir a cuántos votos yo le puedo sacar a este dinero. Porque lo que acaba pasando es que tenemos distintas fincas alrededor del país donde la gente o donde los representantes por distrito le dedican mucho dinero a su gente para movilizar a su gente, pero los que no son su gente, pues no le dedican nada a los recursos. Y eso es lo que tenemos, y eso es uno de los males más grandes en la política puertorriqueña. Lo vemos en el Departamento de Educación, cómo reparten contratos para la gente suya, para que manejen sus propias campañas. Lo hemos visto en una variedad de agencias públicas que lo que ha generado es un gran mal social. Y yo creo que eso es de lo primero que nosotros tenemos que transformar. Yo creo que estamos en un periodo en la política puertorriqueña donde ese tipo de actitud se repudia cada vez más por parte del el electorado. El electorado está buscando otro tipo de representantes, otro tipo de mirar a lo político. O sea, hay algunos teoristas que plantean que uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país fue cuando los puertorriqueños hubo un cambio de actitud y empezaron a entenderse como puertorriqueños. Y cuando pasó eso, fue que eso hizo posible lo que fue el Grito del Área y distintos movimientos nacionales que desembocaron en la historia de nuestro país. Pero ese pequeño cambio de actitud que la gente empezó a decir, espérate, yo no soy catalán, espérate, yo no soy necesariamente de otro pueblo, yo soy puertorriqueño y tenemos nuestra propia identidad, pues generó muchas consecuencias. Yo creo que estamos en un periodo político en nuestra historia donde la gente está redefiniendo qué exactamente deben ser los políticos, cómo deben ser nuestros representantes, y poco a poco ya vamos cambiando ese imaginario. Gabriel, si tú ganas el precinto 5, tú tendrías acceso a ese fondo de barrilito. ¿Cuál es tu posición respecto a él? ¿Tú crees que hay que replantearse cómo medimos la utilización de ese fondo y que ese fondo debe estar disponible a los legisladores para satisfacer algunas necesidades de las comunidades, o creen que se debe eliminar ese fondo por completo y buscar otros mecanismos para atenderlas? Bueno, a primera instancia, yo creo que por la mera división de poderes que tenemos en nuestro sistema, los legisladores no deben controlar cómo se utilizan esos fondos. Incluso el barrilito anterior se aprobaba mediante resolución conjunta. Esto no, esto meramente requiere una firma de la oficina del legislador. Y yo creo que eso va en contra de nuestro sistema como tal. Ha convertido a nuestra legislatura y a nuestros legisladores locales en alcaldes, que esa no es la idea. Así no es que está formado nuestro sistema y así no va a tener éxito. No, y que no me citen, pero eso suena casi una violación de la separación de poderes. Entonces, tienes a legisladores que vienen llamados constitucionalmente a legislar, ejecutando, sin legislar. Porque entonces no hay que hacer una resolución como bien plantea. Sí, no, y es increíblemente peligroso. De ser electo, cuando llegue a ser electo este 5 de noviembre, y juramentemos el 2 de enero, hay que entonces seguir haciendo esa denuncia, hay que legislar para ponerle fin a ese fondo de la Autoridad de Tierra. Pero también hay una realidad, hay que ver que el electorado de ese distrito necesita ese dinero. Hay que ver cómo ese dinero llega a ese distrito sin necesariamente que dependa del criterio nuestro. Si es directamente a través de los municipios, si es crear un proceso alterno donde no sea el legislador quien decida exactamente cómo es que se decide eso, sino que eso se decida por una junta de personas compuestas tanto de la comunidad como de otros espacios, pues eso yo creo que hay que evaluarlo. Pero tenemos que asegurarnos de que ese dinero llegue a donde tiene que llegar y no a donde mejor le beneficie el legislador. Yo creo que eso es un ejercicio que se presta muchísimo para una buena práctica de un presupuesto ciudadano, que sean esas comunidades que sometan unas peticiones que mediante asamblea puedan llegar a unos consensos de si es un parque, si es una carretera, si es
unas casas particulares de algunos de los que viven allí, que tienen unas necesidades puntuales, que sea la propia comunidad quien decida y que sea el mecanismo que sea. Estoy en ese sentido muy de acuerdo. Pero hay muchos temas. Está la energía eléctrica, está el agua, está el fondo del barrilito, está el tema de la juventud, que bien planteó Víctor. El 5 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico, particularmente el precinto 5, el distrito, puede darte la oportunidad de reemplazar al actual incumbente. 4 años después, ¿cuál es ese tema que si tú atendiste durante ese primer cuatrenio, vas a estar satisfecho y estás claro de que la comunidad de tus precintos te va a continuar dando ese visto bueno? Yo creo que tiene que ser innegablemente el tema de los adultos mayores. En el distrito tenemos una gran cantidad de adultos mayores. Eso genera una variedad de retos en términos de administración pública, tanto de transportación, de acceso a salud, de ocio, de distintos temas que son muy importantes que nosotros desde la Asamblea Legislativa trabajemos junto a nuestros municipios. Obviamente eso me toca a mí personalmente porque yo ayudo muchísimo a mi abuela. Muchos de sus nietos viven en Estados Unidos o en otras partes de Puerto Rico. Ella vive en Bayamón. Así que yo la cuido muchas de las veces. Ese cuidado me toca a mí. Así que yo sé las condiciones que vive ella, como todo el mundo sabe las condiciones que viven los adultos mayores en sus familias. Así que es un tema que me toca personalmente. Hemos estado trabajando junto a distintas organizaciones, entre ellas AARP. Por ejemplo, ellos tuvieron una serie de propuestas sobre ciudades amigables, de cómo nosotros podemos construir nuestras ciudades, nuestros pueblos, tanto desde lo urbano hasta la ruralía, de alguna manera que sea beneficioso para nuestros adultos mayores, que nuestros códigos de construcción se presten para una vida independiente, que muchas veces en la política se habla de adultos mayores y hablan de adultos encamados y ese tipo de temas, pero no, una gran porción de nuestra población es de adultos mayores. Hay adultos mayores que desean trabajar, hay adultos mayores que requieren espacios o muy pocos recursos para ser independientes, sea el tema de la transportación, sea espacios donde puedan divertirse o recrearse tanto culturalmente o deportivamente, tanto en parques y en distintos temas, que verdaderamente en el Distrito 5 hace falta muchísimo. La perspectiva del ocio se ha reducido pues para juventud, parques, canchas y escuelas y ya. Y verdaderamente el tema de la soledad en Puerto Rico es un tema de salud mental que ha afectado muchísimo a puertorriqueños y a puertorriqueñas, y si nosotros como Estado no trabajamos ese tema, estamos abandonando una gran parte de nuestra población. ¿Y estarías de acuerdo? Bueno, los últimos 2 meses se ha dicho mucho que la juventud está desinteresada, que no le importa la política. Yo estoy en desacuerdo con eso totalmente, pero quiero ver o quisiera escuchar de tu parte qué tú estás viendo en la calle, qué estás viendo no solamente en las redes, no solamente en las noticias, sino qué estás viendo con ese contacto que estás teniendo. Me mencionas que tienes más impacto también, o quisieras también tener impacto sobre las personas mayores, pero quiero saber qué estás sintiendo de parte de la juventud y también de las personas mayores en ese sentido. Bueno, pues por parte de la juventud, nosotros hemos sido una generación que hemos visto el deterioro y el colapso total del Estado Libre Asociado. Tampoco estoy queriendo insinuar que el Estado Libre Asociado fue muy boyante, pero hemos visto lo peor del Estado Libre Asociado, lo peor de la colonia y lo peor de sus consecuencias. Hemos visto, desde el huracán María y desde el nombramiento y la imposición de la Junta de Control Fiscal, cómo nuestra juventud y nuestros sueños han sido desplazados y destrozados por tanta mala decisión por parte del gobierno, y más allá de mala decisión, una política pública que está diseñada en nuestra contra abiertamente. Tú sabes, yo en parte entiendo que el gobierno apostó a la emigración masiva de nuestra juventud como
no lo vio como un problema alguno y hizo muy poco para prevenirlo. Pero yo pienso que como nuestra juventud nunca vio como nuestra juventud vio lo peor de la colonia, precisamente por eso es que nosotros estamos buscando otra alternativa. Hemos visto lo peor de la corrupción en Puerto Rico, la juventud fue quien sacó a Ricardo Rosselló, la juventud fue que vio cómo estos pasados 4 años han arrestado un 15% de los alcaldes, y nuestro referente sobre qué debe ser la política es muy distinto de lo que tenemos. Yo por eso pienso que la juventud está muy esperanzada de que está naciendo una nueva generación de electores, una nueva generación de puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren un cambio radical. Ya nosotros como juventud, no vimos políticamente muy bien la época de oro del Partido Popular y el PNP. Esos son dos instituciones que llevan en decadencia por los pasados 10, 15, 16, 20 años, que han perdido la mitad de su fuerza electoral. Así que, como hemos visto lo peor de esos partidos, estamos buscando alternativas. Y saben que la alternativa es con la Alianza de País, saben que la alternativa es con un gobierno que priorice sus derechos, que le brinde más derechos y no se los quite, un futuro progresista donde invirtamos tanto en nuestra educación, en nuestro deporte, en la cultura y en nuestro futuro. Así que yo creo que la juventud está muy, muy esperanzada para dedicarle, y lo hemos visto, nuestras campañas están compuestas mayormente por gente joven, porque es gente que tenemos el tiempo, tenemos la energía. El hacer política no es cosa sencilla, requiere mucha energía y la juventud está participando en ese proceso. Y lo hemos visto en este año del 2024, de enero hasta septiembre que cerró el registro, más gente se inscribieron que en enero del 2020 a septiembre del 2024. Porque ha salido muchísima gente a la calle a pedir que se inscriban, que la juventud se inscriba y que el pueblo entero se inscriba. Así que yo creo que la juventud en todas las sociedades son el motor que mueve la historia, en todas. Lo ha sido cierto en Puerto Rico, con distintas etapas y las distintas etapas más importantes de nuestra historia. Lo sigue siendo cierto ahora mismo y lo es cierto en este momento histórico. Y para nosotros es una alegría, en términos de esa juventud. Nosotros fuimos parte del grupo que coordinó en la Universidad de Puerto Rico las inscripciones. Fueron eventos que con toda la interrupción de Luma, las filas eran inagotables. A tal nivel de que teníamos que cerrar las filas antes porque salíamos muy tarde, con mucha pena, pero garantizándole a todos y a todas que no iban a quedarse sin inscribirse y proveyéndoles alternativas. Así que para nosotros fue bien emocionante estar allí. 3 días, llegó hasta Pilla y Cinzuela, llegó allí a sacar su tarjeta electoral, a motivar a más jóvenes a que se inscribieran. Mencionaste brevemente el tema de los alcaldes y estamos teniendo en términos de administración pública, algo sin precedente, donde consistentemente, siempre ha habido uno que otro, que ya sea en el gobierno estatal, el gobierno municipal, la legislatura, que ha tenido que renunciar o incluso ha enfrentado cargos por corrupción. Pero los últimos 5 o 6 años, quizás 8, estamos viendo, pero masivamente, yo creo que más de 15 alcaldes se han ido, bueno, en términos de corrupción. El municipio de Guaynabo es un ejemplo de eso, que es parte, ¿verdad? Y Aguas Buenas se fueron 2. Y Aguas Buenas se fueron 2. Popular. Así que tenemos un problema de corrupción, hay falta de transparencia y, por supuesto, lo que va de la mano, no hay ni ética ni rendición de cuentas. Hay unos organismos en Puerto Rico, está la Oficina de Ética Gubernamental, está la Oficina del Contralor de Puerto Rico y en términos del gobierno ejecutivo, particularmente la rama ejecutiva, la Oficina del Inspector General. Hay 3 organismos. Y el Fiscal Especial Independiente. Además del Fiscal Especial Independiente, son organismos dirigidos a la fiscalización, dirigidos a garantizar que los fondos públicos se usen efectivamente. Pero es cuando más organismos de fiscalización tenemos, cuando más casos están saliendo a la luz. Y casos que salen a la luz no necesariamente por estos organismos, sino porque el FBI, porque organismos, ¿verdad? Han estado haciendo denuncias y es el gobierno estadounidense quien interviene con estos políticos. Dentro de tu plan como legislador, no solamente atendiendo las necesidades del precinto 5,
que se vio afectado, en este caso por Aguas Buenas y Guaynabo, ¿está a atender el tema de la corrupción y cuáles serían los mecanismos que entiendes que son más convenientes? ¿Hay un problema de legislación o es que la legislación que está no está bien implementada o hay que hacer unas dinámicas de cambio y transformación estratégica en ese sentido? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción tiene distintas facetas. En primera instancia, a nivel legislativo hay mucho que se puede hacer y que se ha negado a hacer. Por ejemplo, se ha presentado mucha legislación este cuatrenio para regular, por ejemplo, el tema de si los contratistas de gobiernos pueden aportar a campañas políticas, que en Estados Unidos en muchas jurisdicciones no está prohibido, incluso a nivel federal. Pero pues la mayoría popular se negó a atender esta legislación. Hay otros temas que nosotros hemos creído siempre en el financiamiento público de las campañas y prohibir el financiamiento privado de las campañas. Eso es una fuente muy grande de la corrupción que hemos visto a nivel local, la verdad. Y el gobierno y esas esas distintas dependencias junto al Departamento de Justicia se ha negado a atender estas problemáticas. Pero incluso respecto a legislación, hubo una que el Contralor Electoral sugirió una legislación este año antes de que se acabara la sesión legislativa y no se adelantó a nivel legislativo, murió en una comisión, como suele pasar bajo mayorías de tanto el PNP como el PPD. Eso es un lado por el lado legislativo. Por el lado estatal, necesitamos, si nosotros no tenemos, por ejemplo, un secretario de la Justicia que esté dispuesto a investigar y a dar curso a investigaciones, pues difícilmente vamos a poder combatir la corrupción. Por ejemplo, el tema de Miguel Romero, de los donativos en especies de asfalto a candidatos a representantes y senadores, entre ellos Georgie Navarro, por parte de Oscar Santamaría. Se hizo un referido a justicia por parte de Adrián González, Manuel Natal y otros ex candidatos a alcalde. El Departamento de Justicia se negó a investigar. Si nosotros tenemos un gobierno que tiene una tolerancia increíble para estos actos de corrupción, no van a hacer absolutamente nada para detenerlo. Y por eso es que necesitamos a Juan Dalmau a la gobernación. Y yo creo que eso ha sido uno de los temas más importantes de esta campaña también, además de lo energético. La gente está harta de la corrupción. La gente está tan harta de la corrupción que tenemos a estadistas dispuestos a votar por independentistas como Juan Dalmau con tal de acabar con ella. O sea, y en el Distrito 5 es más cierto que nunca. O sea, como bien mencionamos, el alcalde de Guaynabo, compañero de papeleta de Georgie Navarro, un alcalde PNP de Aguas Buenas, también compañero de papeleta de Georgie Navarro, y un alcalde del Partido Popular de Guaynabo. Todos acabaron presos precisamente por eso, porque su visión de la política es, mira, yo tengo a mi disposición todos estos recursos del Estado, ¿cómo yo uso todos estos recursos para enriquecerme a mí, enriquecerme a los míos y adelantar mis metas políticas? Y siempre y cuando ese sea el objetivo principal de nuestros representantes electos y de nuestros alcaldes, pues nunca vamos a poder salir de este hoyo. Y nosotros cogemos administración pública, una clase que se llama ética, derecho y administración pública. Y una de las frases que más me ha impactado, que más me impactó de ese curso que cogimos con el profesor Víctor Rivera, que fue secretario del Trabajo, bajo la administración de María Calderón, es una frase de Mario Vargas Llosa. Esa frase establece que las personas decentes suponen una reserva moral para el futuro de un país. Y cuando ese país pierde la reserva moral, entra en bancarrota, aunque los números digan otras cosas. Y en ese sentido, entrelazando ese tema de la transparencia, de la falta de mecanismos y de acción, más que de mecanismos de acción de parte del gobierno, también hay un componente importante, son los números. Aquella frase que decían por ahí de, bueno, se roba a los chavos, pero si me cae algo, si por lo menos yo me muevo las manos, pues eso es efectivo. Y en Puerto Rico tendemos a confundir mucho el tema de crecimiento económico con desarrollo económico. Una de los puntos neurálgicos de lo que es la alianza, y que más adelante vamos a estar en unos minutos hablando del tema de la alianza, de cómo va la candidatura, de Georgie Navarro, que está
eh, esperanzado en que va a volver a salir y que hay una tensión en ese precinto. Pero el tema de desarrollo económico es neurálgico dentro de ese proyecto. Y en lo que es las comunidades, la necesidad que hay de un desarrollo económico comunitario. ¿Estás en la disposición de atender estrategias de desarrollo económico comunitario para el precinto 5 de San Juan? Sí, definitivamente. Yo creo que concuerdo que algo en el cual erramos mucho en la discusión pública es confundir ambos temas, porque un país puede tener crecimiento económico, que Puerto Rico tiene muy poco y lleva 18 años teniendo un crecimiento económico negativo, pero verdaderamente eso no necesariamente redunda en desarrollo. No va a redundar en desarrollo si tú no tienes unas medidas proactivas por parte del gobierno para asegurarnos de que ese desarrollo esté destinado a reducir la pobreza, a reducir la pobreza infantil, a que ese dinero tenga que acabar donde tenga que acabar, que es en los bolsillos del puertorriqueño y puertorriqueña común. O sea, lo que quiere la gente, y la gente lo sabe cuando lo sufre, aunque tú le digas a la gente, mira, hubo este crecimiento económico, cuando uno, cuando, cuando uno va a los números y ve cuánto depende de fondos federales, cuánto de esos fondos federales acabaron en los bolsillos de las personas, uno se da cuenta que la gente no lo siente. Y la inflación, por ejemplo, en Puerto Rico ha sido terrible. Y más aún, pues, eso se debe a distintos componentes. Unos que estamos sufriendo por nuestra relación con los Estados Unidos y con la economía global, pero otros por temas como las leyes de cabotaje, que encarecen el costo de vida en Puerto Rico para muchísimos temas. Así que cuando nosotros hablamos de desarrollo comunitario, hablamos de que nuestra gente y nuestras comunidades económicamente estén en una mejor posición de lo que estaban antes, eh, tenemos que, tenemos que verdaderamente repensar cuál ha sido la estrategia de desarrollo por parte del gobierno por los pasados 20 años, porque genuinamente fracasó y el mejor ejemplo de eso es cuánta gente ha abandonado el país, hemos perdido cientos y miles de países. Somos la emigración global aérea más grande en la historia del mundo. En la historia del mundo no hay una migración global aérea más grande que esta. Y a mí me parece absurdo que lo hemos normalizado a este punto. Y es porque no tenemos trabajos de calidad, es porque nuestra gente no tiene acceso a servicios eléctricos, de agua, de salud confiables, seguros y baratos. Y eso redunda en todo. Nuestra economía no puede progresar si continuamos con Luma. Nuestra economía no puede progresar si la gente tiene esta incertidumbre de si yo voy a tener agua hoy o voy a tener agua mañana. Si nuestras escuelas y nuestras universidades cierran varios días al semestre porque no tenemos energía eléctrica. Esos son temas que redundan económicamente en un impacto y un daño increíble. De acuerdo. Hay que generar, no solamente medir cuántas bolsas de cemento, cuántos carros. Eso no implica que nuestras comunidades están sintiendo el desarrollo, que nuestras comunidades se están beneficiando de cualquier intención de crecimiento económico que haya en el país, como plantea. Recientemente salió un artículo del Fondo Monetario Internacional que establece que las únicas dos economías en el Caribe con decrecimiento son Haití y Puerto Rico. Así que tenemos que generar estrategias. Yo creo que aunque es deber del Ejecutivo y de los gobiernos municipales, ¿verdad?, actuar sobre esas comunidades, debe haber legislación que impulse esas oportunidades, que la gente tenga acceso, ya sea a recursos educativos, ya sea a recursos básicos y de derechos humanos que hoy lamentablemente no estamos teniendo. Hoy eres candidato al precinto 5 en un contexto que es histórico, donde, ¿verdad?, y la narrativa ha sido que dos partidos políticos han dejado las diferencias a un lado y han entrado en un ejercicio de concertación política para buscar un triunfo. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, buscar una nueva mayoría. Esa es la frase que ha utilizado la campaña tanto del Partido Independentista Puertorriqueño como del Movimiento Victoria Ciudadana. Si la alianza obtiene esa mayoría legislativa de la que serías parte, hoy tenemos un gobierno que, aunque el Ejecutivo es del Partido Nuevo Progresista,
el legislativo está dominado, aunque no hay una mayoría como antes, ¿verdad? Las teníamos, pero está dominado bajo una presidencia del Partido Popular Democrático. Y hemos visto alternanza de que o hay un acaparamiento completo, aquel gobierno de Fortuño, donde todo estaba dominado por el Partido Nuevo Progresista, o aquel gobierno de Sila, que todo estaba dominado, y de Alejandro García Padilla, que todo estaba dominado por el Partido Popular Democrático. Y lo que hemos percibido en ese análisis nuestro de la administración pública esos últimos años, esos últimos cuatrenios, es que no se ha dado un ejercicio genuino de plantearnos un plan legislativo. Hemos estado apostando a que sale una noticia y 7 legisladores van corriendo a someter 7 resoluciones, 2 proyectos y 4 cosas que ni la gente sabe explicar ni la gente sabe entender para atender esa situación. Y no hay un ejercicio de planificación estratégica, de decir, mira, nos diferencia el estatus, nos diferencian quizás algunos temas laborales, de educación, de salud, pero esto es neurálgico y esto todos los partidos políticos estamos en un consenso, vamos a adelantar una agenda legislativa hacia ese camino. En el contexto de la alianza, ¿cómo podemos generar ese espacio? ¿Cómo podemos incluir a los ciudadanos a que sean parte de gestar un ejercicio genuino de un plan legislativo para encaminar este país por la vía legislativa, valga la redundancia, a un futuro con sentido? Yo creo que vuelve un poco a lo que estábamos hablando ahorita de cómo algunos ven la política en nuestro país. Algunos ven el acto de legislar como, pues, cómo yo aseguro mi reelección. Otras personas miramos el cómo legislar, pues, con una óptica más de, pues, qué responsabilidades cuáles problemas enfrentan el país y cómo nosotros identificamos soluciones para atender esos problemas. Yo trabajo y tengo el gusto de trabajar con la senadora María Lourdes Santiago en el Senado actualmente, y uno de los en asesor en distintos temas. Pero, por ejemplo, al tema de género y de la comunidad LGBT, nosotros convocamos una reunión con distintas personas de la comunidad, distintas organizaciones que trabajan temas de la comunidad, para hablar sobre distintas necesidades. Y de esa reunión, donde todo el mundo habló de distintas necesidades, salieron una docena de proyectos. El proyecto para viviendas, reducir el discrimen contra adultos mayores LGBT en centros de cuidado. Salió distintos temas para detener el discrimen en temas de salud, distintos temas de educación. Y para mí fue un ejercicio muy importante porque primero tenemos que hablar de necesidades, primero tenemos que hablar de la comunidad, tenemos que hablar con la comunidad, y a partir de eso es que nosotros podemos legislar soluciones. Yo creo que el legislador del periódico, como le llamamos en la legislatura, que legisla a partir de que es primera plana, pues no necesariamente va a tener un desempeño que al final de 8 o 12 años en la legislatura, si logra salir reelecto, implique una mejoría para su distrito. Nosotros, y lo lindo, y hay veces que es frustrante del gobierno también, es por cuánto tiempo toma para que una legislación o ciertas medidas afecten y cambien una población. Es un proceso que la mera aprobación de una legislación puede tomar 4 años, y en lo que se la implementa por parte del Ejecutivo, el beneficio no se va a ver hasta mucho después. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de trasladar ese pensamiento a largo plazo a legislación ahora. Y uno legislando día a día, aparentemente, de lo que salga en el periódico todos los días, no necesariamente es lo que hay que hacer. Eso no implica que uno no tiene que estar atado a lo que pasa día a día. Uno tiene que tener el oído en tierra y saber lo que está pidiendo la gente y lo que sufre la gente, porque eso también cambia día a día. Pero para eso, y todo eso es esencial, tener un plan de gobierno. Y nosotros hace más de 2 años llevamos desarrollando el plan de gobierno actual. Por ejemplo, tuvimos una actividad en Guayanilla, que era un encuentro nacional de mujeres pipiolas, donde parte de la actividad fue dividirnos en distintos grupos de trabajo para trabajar distintos temas, y donde las mujeres que nosotros convocamos juntos propusieron cosas para el plan de gobierno que hoy están en el plan de gobierno. Y eso fue hace 2 años en Guayanilla.
eran 300 mujeres, pero hemos tenido distintos encuentros. Tuvimos un encuentro de la comunidad también para el plan de gobierno, tuvimos un encuentro ambiental, hemos tenido un encuentro con agricultores, y de eso precisamente es que se ha nutrido nuestro plan de gobierno. Y precisamente por tener ese plan de gobierno tan nutrido, tan detallado, tan consultado con las bases, es que podemos confiar que con una nueva mayoría de tanto el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, juntos podemos impulsar esa legislación. O sea, nosotros no estamos llegando para improvisar. Yo creo que la improvisación ha sido un gran mal para este país, porque implica que tenemos muchísimos legisladores y legisladoras que no tienen ningún tipo de, más allá de preparación, ninguna intención a largo plazo de verdaderamente someter legislación buena más allá de buscar su reelección. Así que yo creo que en eso es esencial ese plan de gobierno, y en eso yo creo que ha tenido mucho éxito esa campaña nacional de Juan Dalmau y la Alianza en insistir en las propuestas, que sobre todo debe ser de lo que gira en torno a una campaña. Gabriel, y yo creo que como jóvenes te tenemos que preguntar cómo ha sido esa experiencia a tu edad. Como ya había mencionado, pues usualmente la política se deja para personas mayores o de ciertas edades en adelanto, con cierta preparación o académica o profesional, pero ¿cómo ha sido esa experiencia corriendo a tu edad, siendo estudiante, a la misma vez? ¿Cómo has balanceado eso? Tu vida estudiantil, tu vida profesional y tu vida como candidato, además a la vida personal que llevas. ¿Cómo lo hace? No lo adelantamos al principio, pero candidato es también estudiante de la Escuela de Derecho. Así es. Pues es muy retante. Específicamente el tema del tiempo. Yo trabajo con la senadora María Lourdes Santiago, que es una gran senadora, definitivamente va a revalidar, es de las mejores senadoras y líderes políticas que ha tenido este país, punto. Pero eso también implica que es una persona muy exigente con su trabajo, porque es muy seria, y nada, pues trabajar con ella es un gran privilegio, pero también un gran reto que requiere mucho de mi tiempo. Así que yo usualmente trabajo a tiempo completo y por las noches estudio Derecho. Empecé a estudiar Derecho precisamente por ese contexto de que llegué a la legislatura y vi que el aprender, el aprender sobre el derecho me iba a ayudar a ser un mejor trabajador dentro de la legislatura. El de redactar leyes, pues ayuda el saber cómo un poco de derecho y cómo se prepara. Pero ahora estoy trabajando a tiempo parcial, estoy estudiando Derecho también. Tengo una familia, una esposa, 2 perros, hay que mantener un hogar. Pues son temas que requieren mucho tiempo, mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero yo siempre he tenido una buena disposición para el trabajo, la verdad. Soy una persona muy trabajadora, soy el tipo de persona que le tiene que decir, ya, tienes que parar de trabajar. Pero eso me honra y eso lo aprendí desde mi mamá, que yo desde que me desperté por la mañana, mi mamá estaba trabajando, yo la veía trabajando a las 5 de la mañana y ella trabajaba hasta las 9 de la noche. Y yo creo que se iba a dormir, pues se iba a dormir temprano. Así que de eso la aprendí de ella, pero ha sido un proceso muy, muy ilustrativo. Verdaderamente no vamos a lograr el cambio que necesitamos como país si no estamos dispuestos para trabajarlo. Y en eso he sido muy orgulloso y he sido muy, muy agradecido del equipo de trabajo con el que cuento, tanto en la campaña como mi familia, como todo el mundo que me apoya en ese proceso, porque verdaderamente si no contara con ese gran equipo de campaña con el que cuento, pues verdaderamente no fuese posible. Y es trágico porque algunos representantes rara a la vez se le ve senadores, por ejemplo, yo que trabajo en el Senado, uno tristemente ve un montón de estacionamientos de senadores que está vacío, que llegan a la sesión el día de la sesión, no leen los proyectos sobre los cuales se tiene que votar. El calendario de órdenes especiales del día, que es lo que se discute todos los días de sesión, puede tener 12, 15, 10 proyectos, 8, dependiendo del día, pero son siempre mínimo 200, 300 páginas. Y nosotros en la oficina, la gente nos los tenemos que leer, porque tenemos que evaluar cómo votar. Si hay que consultar con alguna comunidad, alguna asociación, algún experto, pues se consulta. Pero hay senadores que sencillamente llegan a la sesión y no leen ni una página. Y se nota porque no saben nada de la discusión. Algún asesor se la lee y les recomienda cómo votar. Pero en lo material no saben lo que están discutiendo. Y quien sufre es el pueblo de Puerto Rico, su electorado que ellos dicen representar. Que eso tristemente es el caso demasiadas de las veces. Y yo creo que en parte el que tantos
legisladores y legisladoras por parte de la Alianza de País decidan aspirar y vienen de trasfondos que no son únicamente el legislativo, creo que ayuda en eso, porque van a imponer una perspectiva nueva sobre cómo se debe legislar y para qué y para quién. Y en tu caso estás corriendo contra un incumbente por 20 años, si no me equivoco. Así es. Que se le olvidó decir en la división de tiempo que también hay que atender al Claro. representante, porque parecería, y por poner la percepción pública, que el precinto 5 está entre el incumbente que es Georgie Navarro y Gabriel Casal por la alianza. Eso parecería que es la contienda del precinto 5. ¿Cómo ha sido ese sentimiento? Y obviamente lo has trabajado, como acabas de decir. Eso es sudado, como se dice por ahí. Sí, no. Nosotros desde el principio sabíamos que esto iba a ser una contienda cargada y una contienda que iba a requerir mucho trabajo. Y por eso yo estoy honrado, yo siempre he sido cupeyano, estoy honrado de ser parte y representar a mi distrito y poder ser el próximo representante. Pero eso requiere muchísimo trabajo también. El distrito, por ejemplo, al ser rural, en una caminata, nosotros solemos caminar 3 o 4 veces a la semana en todos los municipios de nuestro distrito. Al ser rural, una caminata, nosotros en promedio podemos impactar 75 casas. Y de esas 75 casas, pues dejamos 75 hojas, pero puede ser que hayamos hablado con 25, con 30, con 40, dependiendo del espacio. Eso puede ser que nos tome una tarde, 2 horas, o a lo mejor menos, depende de cuánta luz tengamos, pero en algún otro precinto de San Juan, por ejemplo, todo en la misma cantidad de tiempo puede impactar 300 casas, tú sabes, porque las casas están más cercanas. Además de que físicamente es un reto, porque son muchas cuestas y puede ser que tengas que subir una cuesta de 1/4 de milla larguísima y empinadísima para hablar con 2 casas. Esas 2 casas, ahí vive gente que tiene necesidades, que requieren representación y que implica subir esa mega cuesta para hablar con una persona, pues así seré y así haremos. Así que ha sido un reto físicamente, pero un reto que estoy muy dispuesto a asumir. Esta contienda, yo coincido que así es que se ha percibido públicamente y así han sido los ataques por parte del actual representante en contra de mí. Hoy mismo, de hecho, estuvimos discutiendo en Twitter y prontamente estaremos en los medios discutiendo sobre cómo el hecho de que el municipio de Aguas Buenas esté utilizando empleados públicos para remover mi propaganda. Y lo hace únicamente con mi propaganda, porque la propaganda del resto de los candidatos del PNP no lo hace, el resto de los candidatos del Partido Popular no lo hace, pero cuando nosotros utilizamos los muros del municipio, que hubo una decisión, incluso hubo un pleito hace unos años entre el municipio de Aguas Buenas y el comité del PIB de Aguas Buenas, que dijo y se llegó a un acuerdo que el municipio de Aguas Buenas tenía que respetar nuestros murales. Pues a pesar de ese acuerdo y a pesar de que es delito remover propaganda, el municipio de Aguas Buenas ha removido nuestra propaganda, nuestros carteles que de hecho hicimos en casa a serigrafía. Yo soy serigrafista y muchas actividades de campaña fue preparar carteles que hemos cubierto todo el distrito. Así que lo hemos visto en distintos programas, cada vez está más alterado, cada vez le ponemos el tema de la contienda local y sale cada vez más molesto, así que eso implica que estamos haciendo el trabajo adecuado, hay que seguir presionándolo. Contamos con un increíble comité, eso es una de las cosas que yo estoy tan agradecido. El Comité de Aguas Buenas, yo siendo de San Juan, el Comité de Aguas Buenas es el mejor comité local que cuenta con el cual cuenta el Partido Independentista Puertorriqueño, un montón de gente muy comprometida, con muchísima experiencia, que le han dedicado muchísimo a esta contienda electoral. Así que de eso yo estoy muy agradecido y estoy confiado de que este 5 de noviembre vamos a ganar. El 28 de diciembre del 2023 publicaste una columna titulada Un año esperanzador. Y tus palabras de cierre en esa columna, y las leo tal cual, fueron: este año en Puerto Rico, después de décadas de estancamiento económico, político y social, parecería que finalmente se avecina una fuerza política con la capacidad de ponerle fin al viejo orden. Esperemos que el próximo año, 2024, ese anhelo colectivo cobre fuerzas y logre triunfar en las futuras elecciones. Tan reciente como ayer, la alianza
tuvo una caravana donde parecería que ese anhelo colectivo cobró fuerza. En lo que reportan los periódicos es que sobre 5.000 vehículos participaron de esa campaña y algunas encuestas de hecho ponen a Juan Dalmau hombro a hombro con Jennifer González. La última que salió, que es de la analista estadística Lourdes Fernández, la diferencia es casi de 2% dentro del margen de error. Los rumores es que las encuestas de la semana que viene van a poner esa brecha mucho más corta todavía. Pero son rumores, obviamente no tengo acceso a ningunos números. ¿Qué reflexión nos compartes, en tus palabras, por supuesto, sobre tus palabras, lo que publicaste ese 23 de diciembre, lo que vivieron ayer como parte de ese ejercicio de la alianza, que se perfila hoy como una fuerza política con posibilidades de triunfo el próximo 5 de noviembre? Pues el día de ayer fue uno de los días más emocionantes de mi vida, genuinamente. Nosotros empezamos desde Sidra, que pasamos de Sidra, yo estaba junto a la senadora Mayor de Santiago, y junto a nuestros candidatos locales de Sidra, pasamos por Aguas Buenas, obviamente es parte del distrito, en caravana, saludando a nuestra gente. Llegamos a Caguas, donde nos unimos a El la nuevo caravana. país, yo tengo que hacer ese paréntesis. Caguas, el nuevo país. Ah, bueno, un cagüeño, está bien. Está bien porque ese fue uno de los mejores momentos porque allí en Aguas Buenas se unieron las caravanas de Comerío, Naranjito, Barranquita, Calle y Sidra. Y fue un momento precioso cuando se unieron y bajamos esa cuesta de Aguas Buenas para llegar a Caguas. Y ese mar de banderas verdes, preciosas, verdes y de Victoria Ciudadana, una cosa increíble. Y de allí nos unimos a La Muda, donde yo me transfería a la guagua de Manuel Natal y del equipo legislativo en San Juan. Pero más allá de las miles y miles y miles de personas que vimos, que sin lugar a duda, una caravana de un movimiento que va a ganar las próximas elecciones, lo más que a mí me conmovió fue la reacción de la gente. Cómo la gente nos reaccionó, cuánta gente había llorando de la felicidad por ver a sus candidatos, por sentir y ver cuánta gente los acompañaba. Era un sentimiento increíble. Yo, por ejemplo, mi vecino de atrás, es un señor muchacho, que se mudó a cuidar a su tío. Él vivió por mucho tiempo en la diáspora, iba y venía de Puerto Rico. Y él me había dicho que él no iba a poder ir a la caravana, tristemente, porque a Moisés, la persona que él cuida, lo iban a bautizar. Pero me dijo cuando volvimos a las casi 11 de la noche, que dijo, ay, él casi en llanto, él logramos llegar a la caravana, conseguimos una bandera y los acompañamos porque salimos de casa de mi tía, que era allí en Guaynabo, y los vimos, y la cantidad de emoción, la cantidad de gente que yo vi en el paseo llorando de la felicidad. Yo creo que es porque saben que después de este largo túnel, después de 18 años de decrecimiento económico, después del huracán María, de los desastres naturales, después de tanta corrupción que enfrentamos Puerto Rico, el hecho de que finalmente podemos elegir un gobierno distinto que no avale nada de eso, que busque algo distinto genuinamente, yo creo que ha conmovido a todo un país. Y yo creo que eso es lo que nos va a dar la victoria. El PNP ha decidido y ha dedicado su campaña al miedo, a la desesperación y a apelarle a su gente. Mientras tanto, la campaña Juan Dalmau, la campaña Alianza País, nos hemos dedicado a hablar de la alegría, de la esperanza, de que un Puerto Rico distinto, que no esté en una crisis perpetua, es posible. Yo creo que eso ha conmovido a la gente y yo creo que eso moviliza a la gente más a las urnas que el miedo. Yo siempre pienso que esa esperanza y ese anhelo de que podamos vivir un Puerto Rico distinto, un Puerto Rico mejor, eso es muchísimo más poderoso que cualquier tipo de miedo. Y eso fue lo que venció, por ejemplo, en Chile a la dictadura de Pinochet en la urna. Es lo que ha movido a los pueblos a rebelarse y a transformarse, y eso es lo que está viviendo Puerto Rico. Después del huracán María, este país cambió. Genuinamente, el sentido de amor por Puerto Rico y por nuestras comunidades que tenemos verdaderamente transformó el país. Este país es distinto. Ha tomado un tiempo a que se ajuste ese cambio, pero este 5 de noviembre va a ser parte de eso. Aún con lo que pasó ayer y con esa esperanza que indicas que siente la gente,
Hay quienes han apostado, quienes han establecido de que la alianza se reduce a la figura de Juan Dalmau y que no necesariamente el apoyo que siente o que se está notando en la figura del candidato a la gobernación se va a reflejar en la legislatura y en la comisaría residente incluso. Desde el precinto 5, tomando en cuenta que la caravana la comenzaste incluso desde antes del punto de encuentro masivo, desde Aguas Buenas, tomando en cuenta que nos indicaste que de 3 a 4 veces en semana camina por el precinto, ¿cómo percibes el empuje de la alianza en tu candidatura? Pues el PIB históricamente se ha dedicado a impulsar unas candidaturas nacionales, primordialmente la de la gobernación y el Senado y la Cámara por acumulación. Y eso por distintas razones. En este contexto de la alianza que obtuvimos, que Juan obtuvo el resultado que obtuvo el cuatrienio pasado de un 14%, eso cambió el panorama incluso a niveles internos en el PIB. Nosotros ya como vemos con este momentum, tenemos, eso obviamente genera mayor recurso, mayor gente, mayor voluntariado. Y ahora tenemos la oportunidad de no tan solo dedicarle nuestros recursos a campañas nacionales, sino dedicarle unos recursos que nosotros antes no teníamos a una campaña local, que para mí es muy importante. Nosotros siempre hemos postulado la papeleta completa, tanto a las alcaldías como a la legislatura, y lo hemos hecho por décadas. Pero ahora este contexto de la alianza, este contexto del país, de los resultados y las posibilidades que tenemos, abre la puerta a que no tan solo tengamos unas posibilidades a nivel nacional, sino que también las tenemos a nivel local. Y eso dicen los números. Por ejemplo, en el precinto 5 de San Juan nada más. Los resultados del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, Carlos Ávila Pacheco, y los resultados de nuestro candidato de representante, Alfonso Questel, fueron mayores que lo que obtuvo Georgie Navarro en San Juan nada más, tú sabes. Existen las posibilidades de que nosotros a nivel local entremos. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es parte de ese proceso de nosotros como Partido Independentista Puertorriqueño y como alianza de país, convertirnos de unos partidos que en algún momento fueron de minoría a un partido de mayoría. Eso requiere una transformación interna, el tener más candidatos, mejores candidatos, el formarlos, el brindarles los recursos, brindarles las herramientas para que puedan hacer una campaña local a nivel ganar. Yo pienso que la política es sobre todo local. Y yo creo que eso ha sido un paso trascendental que no se habla mucho en este año por todas las cosas que están pasando, pero el hecho de que a nivel local le podamos dedicar tantos recursos a candidaturas que pueden ganar, yo creo que marca parte de ese proceso de la transformación de ambos estos partidos, tanto el Movimiento de Victoria Ciudadana como el Partido Independentista Puertorriqueño, en fuerzas políticas principales en este país. Bueno, y finalmente, si tuvieras que dirigirte a un estudiante de administración pública, de derecho, un estudiante en general, o a cualquier persona que se dirija o que quisiera aportar al país desde la trinchera o desde de la posición o desde el lugar que sea, ¿qué dirías? Bueno, pues le diría que uno tiene que trabajar por el cambio social y por el bien en todo momento que uno tenga disponible. Uno le tiene que dedicar la vida, tiene que dedicar su vida a hacer el bien, donde sea que sea, desde organizar espacios comunitarios, desde estar junto a miembros de estudiantes o de otros grupos sociales donde estés, tanto ayudar a tu familia. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer el bien. Y nosotros como la juventud, por ejemplo, la juventud en todo tipo de sociedad ha sido el motor del cambio. Y no es tan solo en este periodo histórico, sino en todos. Yo creo que la responsabilidad de la juventud es asumir su rol, asumir su importancia y trabajar por el cambio. Nosotros no podemos hacer gente ajena a lo que pasa en nuestro país. Tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa y muy conscientes de que depende únicamente de nosotros. De más nadie depende del cambio social. Y eso aplica tanto a jóvenes como personas de todo tipo de edad. Nosotros no podemos apostar
al amovilismo y al yo me quedo en mi trinchera y existo en mi mundo y ya. Vivimos en una sociedad social, los problemas que enfrentamos son problemas enormes que enfrenta todo el país y las soluciones a esos problemas entonces van a requerir que se movilice todo un país. Yo no creo en este individualismo que algunos promueven. Creo que las soluciones a nuestros problemas son colectivos y nosotros para que podamos solucionar esos problemas tenemos que ser parte de esos colectivos, hablar, no tan solo votar, sino ser parte activa de todo tipo de procesos. Aquel ciudadano del Distrito 5 que escucha esta entrevista y quizás no estaba tan seguro y decidió que definitivamente Gabriel Casal es ese candidato que representa sus ideales, que va a atender sus necesidades y que representa lo que han estado buscando por mucho tiempo. ¿Cómo pueden votar por ti? Pues el voto por mí es sencillo. De hecho, déjame buscar aquí la tarjetita. Ahí está. Esta etapa de la campaña se ha dedicado a precisamente a eso, a cómo votar por mí. No sé si se ve desde la distancia, pero una tarjetita. Al lado de mi nombre, yo voy a ser el primero en esa columna legislativa. Gracias a producción ahí ayudándonos. Bajo la columna del Partido Independentista Puertorriqueño, soy el primero. El Movimiento Victoria Ciudadana decidió no postular un candidato para apoyarme a mí. En el dorso de esa tarjeta dice cuáles son las 5 personas que nosotros apoyamos a nivel legislativo. Uno tiene derecho a 5 votos en esa papeleta legislativa. Yo estoy apoyando tanto a María Lourdes Santiago, a Denis Márquez, a Rosa Seguí y a Adrián González al Senado por distrito y a mí, obviamente, a representante por distrito. Así que ahí está cómo votar por mí. Bueno, ya saben que si Gabriel Casal es el candidato que ustedes han estado buscando por mucho tiempo, vaya a la columna del Partido Independentista, en la papeleta legislativa, y van a encontrar su nombre. Gabriel, gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros creemos en que hay que continuar gestando conversaciones sobre administración pública, sobre asuntos que se dan por sentados, pero se da tanto por sentado que a veces fallamos en lo básico. Así que te deseamos mucho éxito en tu candidatura y si triunfas el 5 de noviembre, esperemos que tenerte de vuelta acá con mucha para honra. que continuemos hablando también. A nuestra audiencia, gracias por apoyarnos. Gracias por siempre estar pendiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Hablando lo Público. Dale like, comenta, dale la campanita. Y en Instagram, recuerda que nos consigues como @aeegap.upr y que tu suscripción y tus views nos van a ayudar a continuar hablando lo público.